NTVC Noticias. Emisión fin de semana. Confirmado, la variante Delta de COVID-19 llegó al país. La cepa genera preocupación por su alto grado de contagio. Les contaremos las recomendaciones de los expertos. Fin de semana de vacunación en el país. Mayores de 30 años y mujeres embarazadas ya pueden asistir a puntos para aplicación del biológico. En Santander, el comercio da descuentos para quienes presenten carnet. Nuevas revelaciones en el caso del atentado a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y en el atentado contra el presidente Iván Duque. Según las investigaciones, las disidencias de las FARC tenían planeado otro ataque contra el primer mandatario. Fallo del Consejo de Estado sobre asistencia militar será impugnado por el Gobierno Nacional. Así lo reveló el presidente de la República, quien defendió la aplicación de la medida en medio de la coyuntura de orden público que vivió el país. Creación de empresa en el país creció un 26% en los primeros 6 meses de 2021. Según Confecámaras, más de 166,000 nacieron en el semestre. Ituango en alerta. La emergencia por desplazamiento forzado e invierno sigue afectando a cientos de familias que han llegado en busca de refugio. En manos del Consejo de Bogotá está el futuro de Transmilenio. El sistema de transporte está en crisis y aunque el Gobierno Nacional ya anunció respaldo, aún faltan recursos. Buenas noches, iniciamos nuestra emisión hablando precisamente de la nueva variante Delta y el Gobierno Nacional confirmó la presencia de esta variante en el país. La detección la hizo el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ICESI de Cali, uno de los 19 laboratorios de la red de vigilancia genómica en Colombia. Se confirma la presencia de la variante Delta en el país. Se trata de una persona colombiana que viajó a los Estados Unidos por motivos familiares. Regresó al país el 2 de julio y al día siguiente, por sintomatología, se tomó la prueba PCR. Esa prueba positiva de esta persona fue secuenciada por uno de los laboratorios, de los 19 laboratorios de la Red de Vigilancia Genómica de Colombia, porque cumplía características para secuenciación. El paciente no requirió hospitalización, su enfermedad es leve y se manejó en casa. El paciente se mantiene en estricto aislamiento con su único contacto estrecho, que es su pareja. Se confirmó que la persona contaba con la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, que ha mostrado en diferentes estudios científicos una efectividad del 87% ante la variante Delta desde la primera dosis. El mensaje es autocuidado, protección y avanzar en la vacunación. Es gratuita, es generalizada, es masiva. Es una variante que ha mostrado en el mundo una mayor transmisión, más no ha demostrado una mayor letalidad. Hoy se encuentra en 105 países en el mundo. En Colombia circulan hasta la fecha 61 linajes o variantes del virus SARS-CoV-2, mientras en el mundo hay circulando 1.500. Precisamente a las 7:03 vamos a Cali para conectar con nuestro compañero Carlos Gutiérrez y saber si las autoridades de salud de la ciudad han tomado medidas especiales tras la confirmación de la presencia de la variante Delta en la capital del Valle del Cauca. Carlos, buenas noches. ¿Y qué se conoce sobre este importante tema? Habla. Lina, muy buenas noches y televidentes. Sí, señora, pues lo que ha dicho el alcalde del distrito, Jorge Iván Ospina, es que ya se hizo un cerco epidemiológico con la paciente y con los familiares de la misma para evitar que este virus o esta variante de COVID-19 se extienda y se propague a otros lugares de la capital del Valle del Cauca. También ha dicho el mandatario, quien entregó detalles a lo largo de la mañana, es que se van a adoptar una serie de medidas, que el próximo lunes habrá un comité de expertos para analizar esta situación. Por lo pronto se están fortaleciendo las jornadas de vacunación en los megacentros de vacunación que fueron habilitados por parte del gobierno local. Se hace un llamado a la comunidad para que acuda a estos puntos con la idea de inmunizarse, y al gobierno nacional también lo que ha dicho el mandatario local es que envíe más dosis para impedir que este virus se expanda por toda la capital del Valle del Cauca. Por ahora está la red hospitalaria en alerta roja, también se han extremado
tomado medidas en lugares públicos como centros comerciales para evitar la aglomeración de personas y se han hecho otra serie de recomendaciones. Y por lo pronto, lo que dice el mandatario es que mañana, que cuando Cali cumple 485 años, pues la serie de actividades que están previstas se van a realizar con todos los protocolos de bioseguridad. Información a esta hora de la noche en el sur de la capital vallecaucana. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Carlos, buenas noches, muchas gracias. Y es que la variante Delta descubierta en la India es la cepa más contagiosa de COVID-19 hasta el momento y actualmente se extiende a gran velocidad por todo el mundo. ¿Qué tan efectivas son las vacunas que se aplican en el país ante esta cepa? ¿Cómo evitar su propagación? Hablamos con un experto. Según la OMS, Delta es una variante de preocupación mundial. Fue notificada por primera vez en octubre del 2020 en India. Es dominante en países como Francia, Grecia, China, España y Portugal, donde ya alcanza el 90% de los casos. Es una variante que tiene más transmisión, es más contagiosa, tiene mayor capacidad para ingresar a la célula e invadirla y tiene más invasividad en el cuerpo. Esta variante tiene algo que llama de manera particular la atención, según los expertos. Los síntomas no son los clásicos. Aquí que se presenta básicamente estornudadera, congestión nasal, en algunas personas dolor de garganta, en otros dolor de cabeza, que no afecta el olfato como la variante anterior y la tos es menos frecuente. Puede haber fiebre. La vacunación y el autocuidado son las claves principales frente a la circulación de esta nueva variante. Las vacunas actuales son eficaces contra la variante Delta igualmente, por lo cual es necesario estar vacunados. Es momento de que seamos mucho más estrictos con todas las medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos. El virus con variante Delta también se puede presentar en personas asintomáticas. Y hoy Colombia llegó a las 25 millones de personas vacunadas contra el COVID-19, cumpliendo así antes de tiempo la meta que se había fijado el gobierno nacional para este mes de julio. Miren ustedes, 11.042.971 personas tienen su esquema completo, es decir, la inmunización con sus 2 dosis. El país además tiene habilitadas 4.120 puntos de vacunación en todo el territorio nacional. Pero ¿quiénes pueden vacunarse en estos puntos? Mucha atención, porque depende de si su municipio es de menos o más de 100.000 habitantes. ¿Por qué? Presten atención. En los de menos de 100.000 habitantes es importante porque se pueden inmunizar personas de 18 años en adelante sin restricción. Y en los de más de 100.000 habitantes mayores de 30 años y menores con comorbilidades. Durante el fin de semana, miren ustedes, hay una jornada de vacunación en todo el país para mujeres gestantes desde las 12 semanas hasta los 40 días posparto, que serán agendadas por su EPS. Si no tienen EPS en Bogotá, estos son los puntos a los que puede asistir: Coliseo Cayetano Cañizales, Coliseo Tibabuyes, Coliseo Molinos y Coliseo El Tunal. Y en Santander, el gremio de comerciantes adelanta una estrategia denominada Vacunarte Paga, en la que dan incentivos en descuentos y promociones a los compradores que presenten su carnet de vacunación. La iniciativa busca la reactivación total de los 103.000 comerciantes del departamento. Vacunarte Paga. Así es denominada la estrategia propuesta por Fenalco Santander para contribuir a la reactivación económica y la vacunación masiva. Cuando los clientes vayan a hacer sus compras y presenten el carnet de vacunación, puedan otorgar beneficios, descuentos, promociones en artículos y bienes seleccionados. En Santander, actualmente el 95% de los sectores de la economía están reactivados, pero siguen teniendo un promedio bajo de ventas. No solamente las restricciones de horarios, picos y cédulas, sino también de pronto la protesta social ha afectado contundentemente el flujo normal de tránsito a los comercios. Con esta iniciativa se beneficiarían al menos 103.000 comerciantes. Sí, sería una muy buena iniciativa. Motiva a la gente que se vacune y también la reactivación económica. La comunidad ve la estrategia como una motivación más para vacunarse. Pues la vacuna salva vidas. Pues adicional de eso, pues uno adquiere un beneficio con Fenalco, entonces súper bueno por esa parte. En Santander se han aplicado más de 1.200.000 dosis de la vacuna. Y las autoridades en Barrancabermeja, Santander, decidieron aplazar una vez más el regreso a las aulas de clase hasta el próximo 30 de julio. La medida obedece a los altos niveles de contagios y a la ocupación en camas UCI, que es del 87%. Esta es la 7ª vez que se aplaza la alternancia educativa en el puerto petrolero, por lo que los estudiantes deberán continuar con sus actividades académicas de forma virtual.
Hasta hoy, en Barrancabermeja, se han contagiado más de 2.000 niños desde el inicio de la pandemia. Y cambiamos de tema porque tras conocerse la captura de 10 personas señaladas de ser responsables del carro bomba contra la Brigada 30 del Ejército y el atentado al helicóptero presidencial, la policía reveló otros planes terroristas en contra del primer mandatario. Un saludo muy especial, representante. Desde la ciudad de Cúcuta, el ministro de Defensa Diego Molano y la cúpula de las Fuerzas Armadas aseguraron que están rastreando el armamento y el explosivo utilizado en la Brigada 30 de Norte de Santander. Se está haciendo rastreo internacional de las armas encontradas, no solamente el día del atentado, sino de las armas incautadas cuando se efectuaron y se materializaron las órdenes de captura. Lo estamos haciendo con Interpol, con el Servicio Secreto de los Estados Unidos. El Ministerio de Defensa reveló que con el propósito de desmantelar las disidencias del Frente 33 de las FARC, se creó un comando integrado por toda la fuerza pública. El desarrollo de acciones contundentes desde el punto de vista militar para dar mayor protección al norte de Santander y para garantizar el desmantelamiento y la captura de alias John Mechas. Las autoridades aseguraron que las disidencias también planearon otro atentado contra el presidente Iván Duque en la entrada de Bogotá, luego del análisis que realizaron 40 fiscales especializados. Y una nueva alteración de orden público se presentó en Dagua, Valle del Cauca. Disidentes de las FARC atacaron la estación de policía del municipio. Mientras tanto, se recuperan los 8 policías que resultaron heridos ayer en zona rural de Tuluá. En la acción, también atribuida a grupos armados ilegales, murió un uniformado mientras regresaba de custodiar un proceso de restitución de tierras. Desde las montañas que rodean a Dagua en el Valle del Cauca, hombres que pertenecen a un grupo armado ilegal empezaron a disparar a la cabecera municipal. La policía que custodia el municipio respondieron al ataque. Desde el aire también intentaron replegar a los sujetos. El tránsito por la vía que comunica Dagua con Cali fue suspendido por horas. La comunidad atemorizada se escondía en sus viviendas para evitar quedar en medio del fuego cruzado. Desafortunadamente, algunos de estos proyectiles de estos bandidos impactaron en algunas residencias, en un vehículo que se encontraba parqueado, pero no tenemos afectación reportada a la integridad de ningún ciudadano ni de ninguno de nuestros uniformados. Según la policía, el hostigamiento, que duró más de una hora, se presentó debido a las operaciones militares que se adelantan en la zona. Para liberar presión, estos bandidos optan por atemorizar a nuestra comunidad. Entre tanto, los 8 policías que resultaron heridos en el ataque ayer en zona rural de Tuluá son atendidos en el hospital del municipio. Uno de los patrulleros presenta gravedad en su estado de salud. Tenemos un compañero con pronóstico reservado. Él recibió el impacto explosivo. Estamos hablando del conductor del vehículo que recibió directamente esta carga explosiva. En la acción que se le atribuye al grupo armado ilegal Adán Izquierdo, murió el patrullero Ricardo Andrés Cárdenas, de 27 años. En otras noticias, el presidente Iván Duque confirmó que el gobierno impugnará el fallo del Consejo de Estado que suspende provisionalmente el decreto de asistencia militar. Este había sido expedido para conjurar problemas de orden público durante las protestas que iniciaron en el país el 28 de abril. En el pronunciamiento del Consejo de Estado se establece que el decreto no tendrá vigencia hasta que este mismo tribunal emita un veredicto final en torno a la legalidad de este acto administrativo. El presidente Iván Duque confirmó la impugnación del fallo. Nosotros vamos a hacer la impugnación como corresponde y la hacemos primero porque el decreto no es un decreto de asistencia militar. El decreto es para desarrollar una función constitucional que tiene el presidente de la República para darle instrucciones a gobernadores y alcaldes sobre el manejo del orden público. Además, el presidente fue enfático en explicar la intención del decreto. Nosotros usamos un decreto para que ciertas instrucciones en el marco de una situación pudieran ser lo suficientemente claras para la aplicación por los gobernantes locales. Para Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema, el gobierno no tenía la necesidad de expedir este decreto. Hay veces que es mejor no sacar decretos, sino simplemente dar las órdenes como corresponde, verbalmente, y no se someten a los riesgos de que se les califique que un decreto puede ser un instrumento para violar un derecho fundamental a la protesta, que es lo que está diciendo el juez de tutela. Ahora los magistrados deberán analizar la solicitud de impugnación del gobierno antes de pronunciarse de fondo sobre la nulidad del decreto 575 de 2021.
Y el presidente de la República, Iván Duque, presentó en Barranquilla las primeras elecciones de los consejos municipales de juventud que se celebrarán en noviembre próximo. El mandatario calificó estas elecciones como un hito histórico de la democracia colombiana y agregó que se materializa el anhelo de muchos años de los jóvenes de Colombia de tener una elección popular en las urnas. En la jornada participaron 50 líderes juveniles, juntas de acción comunal, los ministerios del Interior y de las TICs, el registrador nacional, autoridades del Atlántico y el director en Colombia de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, Carlos Mario Zuluaga. Durante el primer semestre de este año se crearon 166.000 empresas en Colombia, número que el gobierno y empresarios ven como un reflejo de la reactivación económica en medio de la pandemia. En 6 meses, 166.338 colombianos crearon empresa, un aumento de 26% frente al primer semestre de 2020, cuando se sintió el impacto de la pandemia. El mayor beneficio, más empleo. De estas empresas creadas, más de la mitad generaron más de un empleo. Gobierno y empresarios concuerdan en que esta es una señal de reactivación. La reactivación económica avanza a pesar de las dificultades que ha traído la pandemia, según datos revelados por Confecámaras. Por eso es tan importante que un sector empresarial que además genera empleo se vea rodeado de las garantías para poder ejercer toda su actividad, sin bloqueos, sin cierres. Por sectores, agricultura, comercio, industria y construcción fueron los que más crecieron. Del total de compañías creadas, 99% fueron microempresas. El Ministerio de Trabajo y la Corporación de Servicios Médicos Internacionales suscribieron un acuerdo de formalización laboral para garantizar el empleo de más de 200.000 trabajadores de la salud en el Valle del Cauca. En los últimos 9 años, 337 acuerdos como este han facilitado la formalización de cerca de 42.000 empleados del sector. Siguen las emergencias en Ituango por cuenta de la temporada de lluvias y la llegada masiva de campesinos desplazados por grupos armados ilegales. Tras el fuerte vendaval y las altas precipitaciones que afectaron a cientos de personas en Ituango, las autoridades locales y departamentales declararon la calamidad pública en el municipio. Vamos a hacer el envío de las ayudas humanitarias vía aérea, también compañía de del secretario de Infraestructura Física. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible la recuperación de las vías que se vieron afectadas. A esta emergencia por las fuertes lluvias se suman la llegada de más de 2.000 campesinos desplazados por amenazas y enfrentamientos de grupos armados ilegales. Tenemos que activar la ruta en conjunto, no solamente la unidad para las víctimas, sino todas las otras instituciones, de que podamos atender este fenómeno tan grande que está sucediendo hoy por el conflicto armado en esta región del departamento de Antioquia. En horas de la mañana, el gobernador encargado de Antioquia sostuvo un consejo de seguridad en Ituango y anunció una millonaria recompensa por información de alias Camilo, principal responsable de las amenazas a los campesinos. Tenemos plenamente identificado a alias Camilo, tiene orden de captura. La gobernación de Antioquia hace un ofrecimiento de hasta 50 millones de pesos a quien nos dé información que permita capturar a este delincuente. En cuanto a la emergencia invernal, entre EPM y la Secretaría de Infraestructura Física se adelantarán trabajos para habilitar la vía Pascuita y de esta manera garantizar el abastecimiento de la población. Y tras un vendaval en 2 islas de Cartagena que dejó a más de 60 familias afectadas, las autoridades preparan la atención y las ayudas para los pobladores de la zona. Varios establecimientos comerciales y algunas viviendas resultaron afectadas durante un fuerte vendaval que se registró durante este sábado en la zona insular de Cartagena. Encontramos un promedio de unas 30 viviendas que fueron afectadas en los diferentes lugares, a los cuales ya les estamos enviando todas las fibracemento, todas las tejas de fibracemento, para que ellos mismos puedan mitigar el riesgo. El fenómeno natural afectó a 68 familias, 6 en el islote de Santa Cruz, 16 en Isla Múcura y 46 en Isla Fuerte. En esta última, además, 2 centros de desarrollo infantil resultaron con daños. Parte de la afectación que se presentó en la madrugada de hoy, fuertes vientos en este sector del distrito de Cartagena de Indias, presentaron una serie de afectaciones que van más hacia el manejo de techos o cubiertas de diferentes lugares. La unidad de gestión de riesgo del departamento de Bolívar y Cartagena atendieron la emergencia con ayuda de la Armada Nacional y la Defensa Civil, trasladando varios elementos para la reparación de las casas afectadas.
Y ahora pasamos a la capital del país. Mañana en la Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá se votará el proyecto de rescate social y económico presentado por la Administración Distrital. Y pese a que varios concejales han manifestado que es un proyecto engañoso, todo indica que será aprobado. Durante 2 días, el Consejo de Bogotá ha debatido sin tomar una decisión el proyecto de acuerdo de rescate social y económico presentado por la alcaldesa Claudia López. En este se busca la aprobación de 1,8 billones de pesos adicionales de presupuesto. La discusión se ha centrado en la petición de la alcaldesa para salvar al Transmilenio. Necesitamos los recursos del rescate social que le hemos propuesto al Consejo de Bogotá para que Transmilenio pueda seguir operando. De lo contrario, nos tocaría cerrarlo a partir de septiembre porque no tendría recursos con qué operar. Aunque en el Cabildo hay quienes respaldan la solicitud, otros le piden también emprender acciones para rescatar sectores de la sociedad y la economía que por cuenta de la pandemia han perdido poder adquisitivo. Es una modificación presupuestal que da más recursos al hueco fiscal de Transmilenio y no se centra en las demás necesidades básicas de los ciudadanos. Realmente estoy de acuerdo con la educación superior, más jóvenes estudiando, la reactivación económica a través de las alcaldías locales, a través de la infraestructura. Creo que hay que separar estos dos temas, el tema de la movilidad que requiere soluciones de fondo que no plantea este proyecto de acuerdo. Algo que es sumamente grave es que esto se pagará con dinero de la deuda, es decir, aparte de ese 1,1 billones de pesos tendremos que pagar los intereses para seguir despilfarrando el dinero público en un modelo privado como es Transmilenio. Este domingo a las 9 de la mañana comenzará la votación en el Cabildo Distrital, donde se espera una decisión favorable a este proyecto de acuerdo. Momento de una breve pausa en RTVC Noticias, pero al volver toda la información deportiva con nuestro compañero Camilo Pérez, que nos tiene detalles sobre Tokio. Así es, y en Cultura atentos porque hay buenas noticias para los amantes del teatro. Ya regresamos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Todos están listos para conquistar las duras montañas de Francia. Y en 3 días de competencia y más de 400 kilómetros, las emociones estarán en su vida. Tour de l'Ain, del jueves 29 al sábado 31 de julio, de 7 a 9 de la mañana, por Señal Colombia Deportes. Esta semana en Anguitaní. Ir a la escuela es mi sueño de toda la vida. ¿Qué podría salir más? No puedo describir el gusto que me da conocerte. A un lado, muñeca de trapo. Eres una basura insignificante. Anguitaní. Esta semana a las 9 de la noche. Por Señal Colombia. Bueno, pero el hecho fantástico de la jornada llegó en Ecuador con Richard Carapaz, quien logró una medalla de oro en la ruta. Realmente fantástico. ¿Por qué? Porque Ecuador no lograba esto desde 1996, cuando Jefferson Pérez logró justamente en atletismo esa medalla. Por eso Carapaz realmente está haciendo historia. Yo sé que todo el mundo querrá festejar esta medalla, pero se la festejarán quienes realmente han apoyado. Bueno, y nosotros ahora es tiempo para que hagamos un viaje, porque hay que hablar de Luis Javier Mosquera. ¿Y dónde se habla? Pues en Tokio. Por eso hacemos contacto de inmediato con don Carlos Julio Guzmán, que nos trae todos los detalles. Allá ya está listo. Don Carlos Julio, adelante con la información. Señoras y señores, Camilo, bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos desde Tokio para contarles inmediatamente el por qué consideramos, si no ocurre nada extradeportivo, el que esta noche Colombia puede alcanzar su primera medalla en estos Juegos Olímpicos. Luis Javier Mosquera es el nombre. Levantamiento de pesas, halterofilia, su especialidad. Quiere pasar del cajón 3, Río de Janeiro, medalla de bronce, al cajón 1, medalla de oro aquí en Tokio. Y la razón es clara. Saben ustedes que los deportistas tienen que presentar una lista de entrada en donde está el peso que registran para comenzar su actividad. Los 5 mejores registros. El pesaje oficial se hará hoy a las 5:50 de la tarde, hora local. La competencia, 40 minutos después comenzará. Atención, los 5 mejores registros de entrada son los siguientes. Ant Kanzon,
de Uzbekistán, 328 kilogramos, categoría 67 kilogramos. Furkan de Turquía, 330. Mirkosani de Italia, 330. El cuarto es Shen Li Jun, 331, segundo mejor registro. Y atención, el mejor registro en la lista de entrada lo tiene el colombiano Luis Javier Mosquera con 340 kilogramos. Un estricto trabajo mental, físico y técnico ha tenido el señor Luis Arrieta con estos deportistas que comienzan para Colombia el recorrido. Recuerden, eran 8, simplemente estamos con 3. Colombia, con las pesas, puede conquistar esta misma noche su primera presea. Y pónganle, como digo yo, toda la atención y la energía positiva, porque considero con estos registros que Luis Javier mejorará su marca y su medalla desde Río hasta Tokio. Es decir, ¿por qué no creer en la de oro? Pero además de Luis Javier, hay otras disciplinas deportivas en las que tenemos participantes. 5 deportes más acompañan la actualidad colombiana en esta noche en Tokio. Desde Ikebukuro, Downtown, centro de Tokio, con muchísimo gusto, Carlos Julio Guzmán Piñeros les cuenta qué está pasando en los Juegos Olímpicos aquí en RTBC Noticias. Camilo, por favor, usted. Muchas gracias, don Carlos. El gusto es, por supuesto, de nosotros por tenerlo acá. Y el gusto esperemos que sea a las 5 de la mañana, cuando ya logremos esa medalla. Por lo menos esa es la intención que tenemos con Luis Javier Mosquera. Por eso vamos a repasar rápidamente lo que tenemos en cuanto a calendario, en cuanto al fixture que tenemos. Mucha atención, hay que madrugar, Lina y Damaris, para que estén atentas. Paula Patiño en ruta a las 11 de la noche. Nos esperamos una trasnochadita, bien. 10:30 de la noche, Daniel Galán, tenis masculino, tiene un difícil enfrentamiento. Y ya en la madrugada del domingo, atención, 12:00, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Jorge Vivas a las 12:27, 5:02 de la mañana, Isabel Arcila en natación, y el que les hablamos, Luis Javier Mosquera en pesas a las 5:30 de la mañana, para que estemos todos muy atentos y sintonizados con todo lo que va a pasar, y por supuesto todo lo vamos a tener acá en RTBC Noticias. Bueno, y el domingo reiteramos, como les decíamos anteriormente, Jorge Vivas, también está Isabel Arcila y el que les mencionamos, Luis Javier Mosquera, 5:50 de la mañana, para que estemos, por supuesto, todos muy atentos con todo lo que pasa con nuestra actividad de los Juegos Olímpicos. Súper pendientes, Camilo, y programadísimos para hacerle fuerza, por supuesto, a nuestros deportistas colombianos. 5 de la mañana en punto para dar toda la fuerza para nuestro deportista y que nos podamos llevar esa presea dorada. Esa es la idea, por supuesto. Hasta aquí RTBC Noticias. Fin de semana, tenemos una cita mañana muy puntualitos a las 7 de la noche. Nosotros nos reencontramos. Recuerden, mañana sigan con más información de Señal Colombia. Feliz noche. RTBC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, Universo RTBC. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Bueno, ¿a qué horas es que empieza esto? ¿Acaso no tenemos nada que hacer? Ay, Romualdo, no sé qué tienes hoy. El consejo empezó hace 20 minutos. Tú te acabas de levantar. Hay gente que no sabe